En esta ocasión lo que les vengo a entregar a ustedes, se recuerdan que en el video anterior hablamos sobre cortes de cabello para caballero que son tendencia en este 2020. Bueno, ahora en este nuevo video les vengo a hablar sobre barbas y bigotes para 2020. Amigas, mi nombre es Ángel Emanuel Ramos y yo soy estilista, peluquero y maquillista profesional. Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión es acerca del pencil mustache, o bien traducido como el bigote estilo lápiz. En este caso, pues la característica es que obviamente es un bigote bastante delgado. Únicamente se utiliza bigote, todo esto de acá lo rasuramos, tiene que ser pues delgado, ¿verdad? Bien estilizado. Este tipo de bigote realmente yo lo recomiendo únicamente para rostros cuadrados, ovalados, estilo corazón, estilo diamante, puesto que pues de eso también depende mucho de nuestro tipo de rostro, que es lo que nosotros vamos a lucir. Acá te dejo yo una imagen para que tú veas cuál es el pencil mustache. El segundo que viene en tendencia es el bigote que tiene de nombre Vintage Chevron. Este bigote, su característica es que va a caer sobre el labio superior y realmente va a ser sumamente grueso y tupido. Sin embargo, las puntas se van a estar recortando y estilizando para que estas caigan más finas sobre el labio superior, no se vea feo. La barba la podemos utilizar, pero tiene que ser una barba bastante fina, porque la idea realmente es que este bigote sea el que sobresalga. Si quieren utilizar barba con este tipo de bigote, yo les aconsejo que se pasen la 1 pegada en toda la barba y lucir el bigote. Aquí va a estar una imagen de referencia para que ustedes puedan ver. De igual manera, este tipo de bigote siempre viene recomendado: rostros cuadrados, rostros ovalados, tipo diamante, tipo corazón, porque es donde se va a apreciar un poco más, ¿verdad? Esto es un poco más elegante y un poquito también de la vieja escuela, así que lo pueden utilizar, consideraría yo, tal vez personas un poco más adultas, no tan jóvenes, porque si no, en todo caso les va a restar edad, ¿verdad? Entonces les dejo la imagen de referencia para que pues realmente las modas van y vienen, y hoy está mucho en tendencia lo que es el estilo reggaetón y el estilo trap. De hecho, con esto, junto a este tipo y estilo de música, viene también un bigote que llamamos un bigote y barba estilo trap. Más o menos, pues en este caso se les puede dar mucho de ejemplo lo que es Bad Bunny, J Balvin, Maluma, que son viene que prácticamente dejemos de pelear con lo que es natural, ¿verdad? Y en este caso, como ustedes saben, pues también en la barba nos salen canas. Una de las tendencias es la barba bicolor. Uno de los claros ejemplos de esta nueva tendencia es el actor Joaquín Phoenix, que como ustedes bien saben fue el ganador y merecedor del Oscar a Mejor Actor este 2020. La idea que ustedes ven en la barba de Joaquín Phoenix es que se ve el sombreado entre el color natural y el color gris y blanco de las canas que él tiene. Obviamente este tipo de barba pues va a ser para personas, pues yo consideraría que de 40 en adelante, que ya tienen un poquito más canoso esta parte de acá. Y entonces para ustedes también, hombres adultos que quieren estar a la moda, pues simplemente ya no tinturen la barba, porque realmente tinturar la barba se ve en algunos casos demasiado falsa. De los chicos que no tienen tanto crecimiento de vello facial, y realmente cuesta un poco, o sea, sí te sale barba, sí te sale bigote, pero para lograr un espesor similar casi al mío es muy difícil. Entonces viene algo que se llama la barba de 3 días. ¿Esto qué significa? Significa que si tú te dejas de afeitar
al menos por 3 días seguidos, vas a lograr un crecimiento bastante bueno para lograr un bigote y una barba muy ligera. Un claro ejemplo de esto es Nick Jonas, porque él realmente no es una persona tan fácil de que le salga vello. Entonces al momento de que ya te dejes de rasurar 3 días seguidos y lo mantengas así, pues ya puedes estar manteniendo solo un ligero recorte. Yo diría que con la número 4, para no bajar tanto, porque recordemos que si nuestro vello es fino y tenemos poco, la idea es lograr espesor. Entonces acá está la imagen de referencia. Bueno, otra de las tendencias que viene mucho y fue marcada también por un cantante mexicano que salió de la academia, y este es Isbo, es precisamente lo que yo estoy luciendo el día de hoy, y es únicamente lucir barba sin bigote. Esta tendencia viene también para este 2020. Lo único que tú tienes que hacer es, pues, obviamente estilizar, marcar, recortar bien tu barba y eliminar por completo el bigote. Esto también te puede ayudar mucho para lo que son los rostros cuadrados, rostros ovalados, rostros tipo diamante. Recordemos de que de todo eso depende mucho para que lo puedas lucir. Yo tengo un rostro cuadrado, sin embargo a mí la barba me ayuda a perfilar el rostro y que se vea un poco más ovalado. Si tú eres un hombre un poco más atrevido y siempre estás a la vanguardia de todo lo que es moda, estilos, belleza, pues yo te invito a que experimentes con tus barbas, con tus bigotes, porque muchas veces no es necesario ser tan cuadrado, en decir, cargar una barba bien perfilada, bien marcada, sino que también puedes jugar con ellos. Un claro ejemplo de esto, pues tenemos a nuestro querido presentador del programa Viva la Mañana en Guatevisión, que es Tony. Acá te voy a dejar una imagen para que tú veas de qué manera como él juega de una manera vintage y vanguardista con su bigote. Te traigo este ejemplo porque creo que es muy importante también que puedas jugar con todo eso. Realmente la idea de todo esto es de que tú aprendas cosas distintas y de que siempre también puedas tú generar o implantar una moda de una manera que se vea vanguardista y que también se pueda ver vintage o moderno, ¿verdad? Acá te dejo esta tendencia. Eso solamente es para realmente chicos muy atrevidos que les gusta marcar mucho nuevas tendencias. Lo que te vengo a dar yo con respecto a barbas y bigotes para este 2020 es que si tu rostro es redondo, lo único que está prohibido y que no lo hagas es dejarte la barba por debajo del mentón y rasurar todo esto de acá. Lo único que tú vas a provocar si tú te haces la barba en esta parte de acá es que vas a realizar que tu rostro se vea más redondo. Y no, recordemos que la idea también de todo esto es que tú aprendas a estilizar un poco más tu barba, tu bigote, cabello, y que combine también con el tipo de rostro que tengas para que esto te ayude a tener una mejor apariencia. La idea es que nosotros como profesionales, si tú estás viendo esto, llegues a una peluquería o llegues a una estética y pues puedas pedir asesoría para saber qué es lo que mejor va acorde a tu tipo de rostro, tu tipo de cráneo. Eso lo vamos a ver en otro video para que sepan también cómo pedir los cortes de cabello. Y así de esa manera pues tú puedas lucir un poco más estético y puedas resaltar tu belleza natural. Así que ya lo sabes, nunca, jamás de los jamases te dejes la barba por debajo del mentón dejando rasurado todo el rostro, porque lo único que vas a hacer es que tu rostro se va a ver más redondo. Nosotros lo que queremos es perfilar el rostro, así que si tú tienes un rostro redondo, la idea es que manejes una barba con un corte recto en esta parte de acá, tu bigote, porque esto te va a ayudar a disimular y a perfilar un poco más el rostro. En mi caso, yo me rasuro esta parte de acá, pero de igual manera, si tu cuello es ancho y tu rostro redondo, mi consejo es que tú te dejes el crecimiento de barba en todo esto de acá. Lo único que vas a hacer es recortar, estilizar y encuadrar para que esto te ayude a ver un cuello más delgado y un rostro más perfilado.
Bueno amigos y amigas, pues entonces este es el siguiente video que yo les voy a dejar acá en mi canal. Recuerden suscribirse, también activar la campana. Así que muchas gracias por observar, cuídense y nos vemos a la próxima.